cosas, ¿no? Hay un montón de cosas que ya sabemos y hay un montón de cosas que van a empezar a pasar. En algún momento de la semana, yo charlando con Mariana Calabró, le decía, ojo, mirá si le incautan el teléfono a Alberto, porque tenemos el teléfono de la secretaria, que tiene un montón de información, la información que debe tener Fabiola Yáñez, obviamente, pero el teléfono kriptonita es el teléfono de Alberto Fernández. ¿Alguien se animará a incautárselo? Uno supone que a esta altura del partido, Alberto, que no es ningún tonto, debe haber pegado una limpieza y andás a ver cuántos teléfonos fueron cambiando desde que terminó su mandato. Porque nadie guarda un teléfono. En estos años donde hay tanta renovación de tecnología, donde uno tiene el teléfono en la mano y habitualmente se te cae, se te rompe. Y más que nada un presidente al que, tome presidente, mire, vamos a quedar bien. Me regalaron un teléfono nuevo, buenísimo. Yo no sé cuánto van a encontrar en el teléfono del expresidente. Pero ayer le incautaron el teléfono. Sí, pero esta semana supimos qué hacía Alberto con el teléfono que descartaba. Alberto descartaba el teléfono y se lo daba a Francisco para que jugara, su hijo, chiquito. De ahí habría salido justamente el video de Tamara Pettinato. Dicen fuentes cercanas a Fabiola, que estaban jugando con ese teléfono que Alberto le había dado al propio Francisco para que jugara, cuando en el escroleo salta ese video. O sea, pasó de escucharse la voz de Barney a la voz de Tamara Pettinato. Exactamente. Que ella se habría lanzado sobre ese teléfono y que ahí habría descubierto lo que ya sabía. Y lo que ya le referenciaba. Fue la confirmación de lo que ella suponía. El punto es, ¿quién tiene ese teléfono? La justicia está muy interesada también en ese teléfono, porque si fue mal borrado con la confianza de que quedaba en la familia, puede haber también un material interesante allí. Uno puede llegar a imaginar que ves eso y automáticamente te lo reenvías. Y se lo reenvías a tu mamá, a tu gente de confianza, ¿no? Bueno, es que la primera instancia... viste que está filmado, el video que vimos está filmado en un celular. Está filmado en un celular, sí. Exactamente, porque como ese teléfono ya no tenía tarjeta, no tenía SIM. No tenía conectividad. Exacto. No se lo pudo mandar a su propio WhatsApp de esa manera. Bueno, esto tiene varias aristas. ¿Por cuál de las aristas podemos llegar a empezar? Por lo que viene de ahora en adelante. A Alberto le sacan el teléfono, le incautan el teléfono, le incautan una tableta, donde supuestamente también tenía algo de información. ¿Tiene prohibido viajar afuera del país? Ella tiene una probation por la causa en la que mintió, ¿no? Eso también agrava su cuadro judicial. Y se suma una serie de investigaciones donde tiene un doble frente con un juez con el que en algún momento tuvo una relación y hoy hay mayor distancia. En el medio de la semana intentó recusarlo y sigue al frente, tanto en este caso, no digo, estamos hablando por supuesto de Ercolini, tanto de la causa salió sorteado en esta causa que investiga justamente por violencia de género, que puede llegar a pasar en algún momento a otro juzgado. Da la sensación de que todos los caminos llevan a Ercolini, ¿no? Porque hoy sí. Vamos para allá, Ercolini. Vamos a un sorteo, le toca a Ercolini. Te lo recuso a Ercolini, después con el que él tenía muy buena relación. Claro. ¿Y cuándo se rompe esa buena relación? En algún momento de su mandato. Es interesante. En algún momento de su mandato se termina rompiendo esa buena relación. De hecho, lo termina denunciando por el tema del lago escondido. Como es la denuncia pública y no la hace inmediatamente él, sino la que hace gente justamente de su gobierno, no se consideró un agravante para que justamente pudiese no muy actuar en esta chiquito. causa. La causa del lago escondido era una acusación por parte del gobierno de Alberto Fernández de que un grupo de jueces, fiscales, se habían reunido en una propiedad de un empresario muy cercano a Mauricio Macri para operar en contra del gobierno de Alberto Fernández. De esa reunión, de todas maneras, había participado gente que estaba en el gabinete de Alberto Fernández, o sea, muy cercana a Alberto Fernández, que salió eyectada a los pocos días, porque había incongruencias en ese relato también. Lo cierto es, hoy debe dar pasos con mucho cuidado. Muchos habían hablado en el día de ayer que podía llegar a publicarse una entrevista que le había dado justamente al periodista Martín Sivak para que fuese publicada en el diario El País. Hay que ver qué pasa con esa entrevista. Algunos decían podía ser... La dio, se dijo que porque hay un tema con respecto a el momento en el que Alberto habla. Algunos dicen, Alberto habló antes de que se conozcan las fotos. Entonces, cualquier cosa que pudo haber dicho, y la verdad ya quedó muy atemporal. Había un anuncio de que, según lo que había trascendido, la nota ya debería haber sido publicada. Exacto. Algo pasó en el medio que la nota no se conoció
ningún tipo de judicialmente de me explicaban que podía llegar a ser considerada como un agravante en la causa y como un vehículo de hostigamiento hacia Fabiola Yáñez, y que ese podía llegar a ser un motivo por el cual el propio Alberto Fernández habría por ahí pedido que... Bueno, él tiene prohibido entrar en contacto con Fabiola Yáñez, y algunos dicen que cuando él emite este comunicado, se lo envía también a ella. O sea, pará, yo te dije que no te pongas en contacto con ella, y vos lo primero que haces es mandarle un comunicado de que vas a salir a defenderte de alguna manera. Vamos un repaso de todos los frentes que tiene abiertos Alberto Fernández, porque además de todo esto está la denuncia, la violencia. Si la golpeó cuando estaba embarazada, hay un agravante. La situación de casi una persona que fue secuestrada, que estuvo cautiva dentro de la quinta contra su voluntad. Eso agravaría la situación. La situación de Alberto Fernández con respecto a si le corresponde o no que le paguemos la jubilación, ¿no? Y hay mucha gente que está diciendo, entiendo la situación de Fabiola, pero si Alberto no puede salir, ¿por qué le tenemos que pagar $36.000 por mes a 2 custodias? ¿Por qué no se viene para acá? ¿Por qué no viene acá y la cuidamos y nos sale un poco más barato? ¿Cuál es la obligación del Estado de tener que, por un lado, pagarle a Alberto? Alberto sigue con custodia. O sea, nosotros entre todos le estamos pagando una custodia a Alberto Fernández, ¿no? Uno puede llegar a decir, pará, ya que Alberto está cobrando una jubilación que para muchos no le debería corresponder por lo que fue como presidente y con lo que fue como persona. Éticamente quizás no le correspondería. Ayer se hizo una presentación judicial, la hizo Yamil Santori y otro grupo de abogados, en tal sentido, argumentando distintos motivos por los cuales debía retirársele justamente la pensión vitalicia que tiene Alberto Fernández por haber sido presidente. Ahora, la ley estipula... ahí vamos también con el futuro de Alberto Fernández. Pero la ley estipula en ese caso que es vitalicia y que el único causal para retirársela es un juicio político, que ya no puede suceder. Ni siquiera siendo... Bueno, Cristina es condenada y no cobra solamente una, sino que cobra dos. El caso testigo del último tiempo es el de Amado Vudú. El gobierno de Mauricio Macri no le pagó durante los 4 años la jubilación. Con Alberto Fernández en el poder, el ANSES resolvió que debía volver a cobrar y finalmente también se le tuvo que pagar el retroactivo. Claro. Para resumir alguna situación, en esto, digamos, vos estás viendo esa foto de esa mujer golpeada, los chats donde queda en evidencia que había una situación absolutamente irregular. Y así todo, nosotros estamos protegiendo a Alberto Fernández porque entre todos le pagamos una custodia y también nos tenemos que hacer cargo de cuidar a Fabiola de Alberto, pagándole una doble custodia en España. Así de irregular es todo. Vamos a ver una serie de placas que nos describen un poquito esta situación, ¿no? Cómo sigue la causa. Ahí está, cómo sigue la causa. El caso de violencia de género, la jurisprudencia indica que que la justicia le cree a la víctima, esto es sine qua non en este sentido. Él tendrá que probar, evidentemente, que no hubo estas agresiones, lo cual, insisto, es muy difícil en función de las fotos que hemos visto, que de todas maneras deberán ser periciadas. Y habrá que ver qué sucede en las próximas días, horas, justamente con el testimonio y las pruebas que también aporte justamente Fabiola Yáñez en función de la carátula que se le pondrá finalmente a esta causa, que por ahora es la de investigación, ¿no? Digo, todavía no lleva el título de violencia de género la causa, pero en tal sentido, digo, seguramente se defina en estos días y así lo haga el juez Ercolini. Bueno, ahí lo que decíamos, fundamental los testimonios y también lo que empiecen a aparecer de testigos. En algún momento de la semana, el presidente, cuando empezaba a pensar en su estrategia, que tiene que ver obviamente con señalar obviamente a su expareja, a Fabiola Yáñez. Hasta ahora de la única forma que se defendió, perdóname que te interrumpa, Maxi, es nada de esto es verdad. Exacto. Y a través de gente cercana intentó instalar. Ella era una adicta, ella se golpeaba, ella generaba las situaciones de violencia y en el peor de los casos lo que sucedió fue que yo me tuve que defender y involuntariamente la golpeé. Y la otra versión es, ella no para de pedirme cosas. Y lo último que me pidió fueron $3 millones. Me está extorsionando. La víctima soy yo. Bueno,
hablé con múltiples fuentes en la semana, la versión de los 3 millones de dólares está casi de los dos lados. Y las diferencias son los argumentos en tal sentido de por qué correspondería o no correspondería, lo cual, insisto, complica aún más al propio Alberto Fernández porque implica que tiene un dinero que no está a la vista. Eso es muy importante. Eso es fundamental, eso es muy importante. Y está directamente vinculado con la causa de los seguros en la que se lo investiga. ¿No? Donde te pido 3 millones. Si yo te pido 3 millones es porque sé que tenés más de 3 millones. Pero él no tiene 3 millones. No, él llegó a la presidencia con 3 millones de pesos, no de dólares. Y él vive de prestado. Vive de prestado acá, vive de prestado acá y seguramente, por lo que él contó, vive de prestado en España también. Exactamente. Déjame que vuelva para atrás con el tema de lo que puede llegar a ser la estrategia judicial de Alberto. Quiere señalar un perfil psicológico de Fabiola. Dice que podrían llegar a hablar médicos que la han tratado y que habrían dado un diagnóstico. Incluso me nombraban a un médico muy conocido. Yo hablé con ese médico muy conocido en la semana. No me reconoció nada en ese sentido, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Dijo, en todo caso, si hablará a la clínica, pero obviamente con orden judicial. Pero me señalaba, era gravísimo esto que está haciendo el expresidente. Bueno, hablando de los moretones y estas situaciones de violencia. La Quinta es un lugar gigantesco, gigantesco. Hay muchas instituciones adentro de la Quinta, no es que está solamente el chalet, hay hasta un cuerpo de bomberos ahí adentro de la Quinta, hay una unidad médica, no es que hay un médico de guardia, hay una unidad médica. Con enfermeros. Me han contado que cada 50 metros hay un oficial armado. Hay no menos de 500 personas conviviendo diariamente en la Quinta Presidencial. Ni que hablar de limpieza, maestranza, cocineros, bueno, las 20 personas que la ayudaban habitualmente a Fabiola. ¿Nadie vio nada raro? Nadie vio nada raro, están obligados hoy, no necesitan una nueva legislación. Viste que en esta semana el PRO presentó una legislación para que cualquiera pueda denunciar, pero como funcionarios públicos están obligados a denunciar. Sea donde vas, no hay que ver si hay registros médicos, muchos dudan de que los haya. Extraoficialmente me decían, es muy probable que no los haya, así como hay ingresos a la Quinta de Olivos que no eran registrados, hay ingresos a Casa Rosada que no estaban registrados, cosa que sale también de lo que tiene que ver con los chats de María Cantero y su marido. Bueno, ¿cómo sigue? Van a citar a declarar al personal de la Residencia de Olivos. No pueden argumentar pacto de confidencialidad, no pueden argumentar obediencia. Si hay una orden judicial, no. Están obligados a hacerlo. Yo no la vi. Hace mucho, digamos, durante mucho tiempo se sabía. Voy a insistir en una metáfora que quiero que no se malinterprete. ¿Ustedes vieron la película Sexto Sentido? Sí. Termina de ver la película Sexto Sentido. Cuando termina la película, hay una revelación. Entonces vos decís, pará, voy para atrás. Y a lo largo de la película empezás a dar cuenta que hubo un montón de pistas que evidentemente no le prestabas atención porque el argumento importante iba por otro lado. Sí. En este aspecto, uno puede ir tranquilamente para atrás y ver las cosas que estaban pasando. Y tiene mucho que ver con lo que está diciendo Fabiola o con lo poco que dijo Fabiola. Por ejemplo, me tuve que aislar en el chalet de invitados. No es un invento de ahora. Lo sabíamos. Lo que pasa es que no sabíamos qué había pasado. Exacto. No, el presidente estaba muy ocupado. No, el presidente estaba muy estresado. No, para una persona que está manejando los destinos de este país, líder del mundo mundial, la convivencia con una criatura recién nacida le impide dormir. Entonces dio la sensación de que nos vendían esta situación de no, es lógico. Se fueron al chalet de invitados para no perjudicar a nuestro máximo estadista. Parece que no era así. Que podrían haber estado tranquilamente separados o distanciados, pero que hay un agravante que tiene que ver con esto, ¿no? Con las lesiones y las amenazas coactivas. Y le podrían caber 4 años de prisión, que en este caso se harían efectivos, porque, insisto, él tiene una probation. Solo en esta causa, ¿no? Digo, porque está siendo investigado en la causa de los seguros, donde la duda es qué relación comercial había con... Esto es súper interesante. Recordemos esto. Descubrimos que Alberto, según lo que está diciendo la causa, era violento con su pareja durante la convivencia mientras él fue presidente.
porque se lo investiga por corrupto. Si no se lo hubiera investigado por corrupto, no nos hubiéramos enterado de nada, porque nadie había dicho nada y porque Fabiola hasta ahora, por sus motivos, no había dicho nada. Descubrimos esto de Alberto porque primero descubrieron que estaba vinculado a situaciones muy peligrosas con respecto a la corrupción. Y es algo que no debería dejar de estar en primera plana. Es muy complicado lo que está pasando y lo que pasó con Fabiola Yáñez, pero al mismo tiempo, ese teléfono tiene información de que la gran mayoría de los ministros que trabajaron con Alberto Fernández habrían sido parte de esta repartija de pólizas a favor de un amigo de Alberto. Un amigo que se dedicaba a los seguros, como se dedicó Alberto en la década del 90, y que cuando Alberto asume tenía 3 o 4 pólizas y cuando Alberto termina prácticamente era el asegurador de todos los ministerios y prácticamente todos los organismos gubernamentales de nuestro país. Eso es lo que muestra la parte de Alberto violento. Y que en este momento no se está hablando mucho de eso, ni se están mencionando los nombres de los ministros que dijeron, bueno, sí, vamos para adelante. Es que sí, salieron y están en los chats. Vamos para adelante. Están en los chats y van a ser investigados. En función de esto, está muy bien lo que señalás, Horacio, porque las causas están vinculadas. Es cierto que una es un desprendimiento de lo que surge del peritaje de los teléfonos, pero no es por cargar presiones sobre la ex primera dama, pero tiene una doble función. Tiene un doble rol, quiero decir. Tiene el rol de ser víctima en una causa donde se investiga justamente las agresiones, pero obviamente hay que ver si es testigo en algún momento en la otra, lo cual obviamente pone el foco también en Fabiola, en ver qué sabe, ¿no? Digo, Fabiola de las cuentas de Alberto Fernández. Eso es súper interesante, porque por un lado tenemos el teléfono de la secretaria de Alberto, que hasta ahora ha sido una especie de caja de Pandora y que puede ser una caja de Pandora con doble y triple fondo. Porque en el gabinete de arriba estaba todo lo que tenía que ver con los seguros. Un poquito más abajo encontramos que sí, que había vacunatorio VIP y que el amigo de Alberto había recibido una vacuna VIP. 2. Resulta que había otro cajoncito más adentro de esa caja de Pandora. Alberto y la violencia que denunciaba Fabiola. Las fotos, los videos. ¿Cuántos cajones más hay abajo de esa caja de Pandora que es el teléfono de la secretaria de Alberto? Y por otro lado, Fabiola, a esta altura del partido, ¿solamente va a hablar de lo que le pasó a ella y la violencia que ella recibió? ¿O Fabiola podría estar en condiciones de explicar un montón de cosas que ella también vio en la convivencia a lo largo de estos 4 años en los que muchas cosas no nos enterábamos porque nos habían encerrado en nuestras respectivas casas? ¿Hasta dónde va a ir Fabiola con lo que tiene para contar? ¿Se va a quedar solamente en los episodios de violencia? ¿O Fabiola podría contar todo lo que pasó? Es que muchas de las reuniones que sucedieron en la previa a asumir en el departamento que hoy ocupa Alberto Fernández, Fabiola estaba presente. Digo, eso me dan fe que estaba presente. Era quien se acercaba con el rol de ama de casa, quien trae un café, quien trae la bandejita con las masitas, y estaba escuchando las conversaciones. Y durante la primera etapa del gobierno también tuvo un rol muy, muy presente. Luego, como vos decías y marcabas, estuvo alejada, pero tuvo acceso a teléfonos de Alberto Fernández, lo cual no es menor. El rol, vuelvo para atrás, el rol de María Cantero y de Jequi, su esposo, Martínez Sosa, con el financiar viajes, actividades, incluso de Fabiola. Algo que veíamos esta semana, si podemos recuperar los chats, eran los regalos que le estaban planeando el matrimonio para tratar de apaciguar a Fabiola, una cruz con unos brillantes azules. Pero además la pregunta de la propia Cantero al expresidente Alberto Fernández: Fabiola viaja este fin de semana, ¿va a necesitar algo? ¿Se va a necesitar algo? La presunción de los investigadores es que tiene que ver con dinero. Eran los que facilitaban dinero. Recordemos, el propio Alberto Fernández llega a la presidencia con una deuda justamente con Martínez Sosa. Tenés razón. Exactamente. Y luego, además, cuando sucede
el episodio de la fiesta de Olivos, recurre a un préstamo para poder pagar la pena económica que le impone la justicia. Porque no tenía plata para pagar. Porque no tiene plata. Tuvo que tomar un crédito para él y para su querida Fabiola. Mira, te quiero hacer una pregunta. Volviendo a esta idea media extraña y difícil de justificar, y por ahí alguno me puede llegar a criticar si lo sacan de contexto, de este fenómeno sexto sentido, de que una vez que termina la película podemos ir a ver un poquito antes las cosas que fueron pasando. Desde adentro del gobierno se intentó instalar que Fabiola se la pasaba viajando. ¿Te acuerdas cuando empezó a trascender? No, Fabiola se va, Fabiola usa recursos, Fabiola viajó muchas veces en pandemia. Sí. Ahora entendemos cosas. Fabiola tenía un séquito a su alrededor, ¿no? Fabiola vivía de spa, Fabiola tenía un esteticista, Fabiola tenía una maquilladora. Uno decía, están de joda. Bueno, están de joda. ¿Estaban de joda? ¿Todo el tiempo estuvieron de joda? ¿O parte de lo que pasó fue, tenía un esteticista porque había que bajarle los moretones? Tenía una maquilladora porque había que disimular los moretones. Tenía todo ese séquito porque la tenían que apoyar, porque esta mujer era un alma en pena dentro de la quinta, digamos. ¿Qué pasó realmente? Mirá, es un la fiesta de Olivos, ¿no? La fiesta de Olivos ¿estaban todos tan de joda que a nadie le importaba nada? ¿O realmente esta mujer estaba pasando por un momento dramático y en una especie de, bueno, vamos a hacer lo que haya que hacer, le organizaron una fiesta para contenerla? Y después, encima de todo, fue el boomerang de Fabiola hizo algo que no debió haber hecho. Son 3 capítulos de un libro, así que vamos despacio. Punto 1. No estoy justificando en nada las irregularidades que pudo haber habido adentro de la quinta presidencial y las cosas, digamos, y que el Estado haya tenido que financiar esteticista, maquilladora, estilista, manicura, profesores de perros, pero ¿hasta dónde era una joda y hasta dónde era un intento de contener a una mujer que estaba pasando en un momento dramático de su vida y encerrada? Nunca fue muy grande el círculo de amistades de Fabiola. De hecho, lo que vemos en la propia foto de la fiesta de Olivos, hay gente que trabajaba para ella. O sea, si son amigos o son empleados y van porque tienen que ir, ¿no? Primera duda. Digo, a mí me han dicho básicamente esto, ¿no? Digo, ha estado rodeada por gente que cobraba un sueldo del Estado, ¿no? O que cobraba un sueldo, era colaborador del Estado, no era planta permanente, pero lo era. Y había gente que sí era planta permanente. Sí. O sea que la gente amiga era gente rentada, digo, punto 1. Le contrataron amigos. No existe la oficina de la primera dama. No existe la oficina de la primera dama. De hecho, fue motivo de varias investigaciones. La diputada Karina Banfi, más de un pedido de información pública que se lo iban denegando, pateando, años tratando de ver quiénes trabajaban, quiénes le costaban plata al Estado para la imagen de la vicepresidenta. Ahí estamos viendo la foto, ¿no? Hay dos cosas. Perdóname que te interrumpa. Después me dice, lo interrumpiste todo el tiempo. Esa foto tiene al grupo de gente que estuvo presente en la fiesta de Olivos. De ese grupo de gente, ese grupo no existe más. No existe más. Creo que era una sola persona vinculada a Fabiola que sigue estando en contacto con ella después de todo lo que pasó. O sea, ese grupo como tal, grupo de amigos, no existe más. Y otra cosa, esa foto surge después de una investigación que hizo una persona que no es periodista, que se llama Gonzalo Vergareche, @Gonciber. Él pidió información con respecto a los movimientos en la Quinta y en la Casa Rosada. Se la negaron, y alguien finalmente se la autorizó. ¿Por qué? Porque era un nadie. Porque no era Hugo Algonadamón, no era un periodista, no había riesgo. Este está rompiendo las bolas, vamos a tirársela. Él había pedido una semana nada más de la quinta presidencial. Le dieron todo el periodo presidencial, tanto de la Quinta como de la Casa Rosada. Y ahí empieza a descubrirse lo que estaba pasando, porque fue de manera súper artesanal. Dijo, a ver, encontramos un posteo de Fabiola recibiendo una torta de cumpleaños. Encontramos una foto de Fabiola recibiendo un ramo de flores. ¿Qué fecha? Tal fecha. A ver qué pasaba en la Quinta. Listado de todos estos invitados. Y así como tuvimos el listado de estos invitados, empezaron a aparecer el listado de la gente que iba de visita en horarios estrafalarios, tanto a la Quinta como a la Casa Rosada,
en el medio de la pandemia, cuando vos no podías salir a caminar por la vereda de tu casa, amparados con esta cosa de éramos periodistas, teníamos permiso para circular. Sí. Teníamos permiso para circular de casa al trabajo, del trabajo a casa. ¿Por qué? Porque consideraban que nuestra tarea era esencial, porque teníamos que comunicar. Algunos comunicaban, otros informaban, otros acompañaban. Pero estábamos todos más o menos considerados como esenciales. Ese permiso no nos permitía a nosotros irnos de joda a Cariló. Por supuesto que no. No era un free pass, no era un vamos a cualquier lado. Por eso, cuando trasciende la imagen de Tamara Pettinato adentro de la Casa Rosada, a mí lo único que me preocupa es si esa imagen era en un momento de pandemia o no era en un momento de pandemia. Si era un momento de pandemia es impresentable. No, es en 2023. Si en otro momento, ella tendrá que explicárselo a quien se lo explique. Pero sí ha quedado registrado por lo menos 5 visitas de Tamara Pettinato o a la Casa Rosada o a la Quinta Presidencia. Que nunca explicó bien los motivos. Claramente existía un movimiento inusual en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos durante la pandemia, más en la Quinta de Olivos sobre todo. Porque él estaba más tiempo en la Quinta de Olivos durante la pandemia. Claro, porque él, es más, funcionaba desde su oficina justamente de Quinta de Olivos. Él argumentó que había tanta actividad en la Quinta, había tanta gente que entraba y salía, que a algunos se le podía pasar. Entonces, bueno, ¿cómo no va a armar una fiesta con globos y chupis? Y van y vienen todos. Esa fue la justificación de lo que había pasado. Buena parte de esta gente, que en algún momento llegó a ser un grupo de 16 personas, yo he hablado con gente de ese entorno, ellos insistían, no trabajamos para Fabiola, trabajamos para justamente la Secretaría de la Presidencia. O sea, dependían de Vito Velo, para decirlo claramente. ¿Qué fecha es eso? No lo llego a ver yo. ¿Eso es plena pandemia? 14 de junio de 2020. Exacto. Plena pandemia. 14 de junio. En el pleno encierro. Ese es la visita que hace justamente Tamara Pettinato con una compañera, entra a 4 de la tarde, se retira a 9:30 de la noche, si no me falla la vista. Se retira Ginés a la misma hora. Un tramo largo, ¿no? El que está ese día justamente en la Quinta de Olivos. ¿Te puedo hacer una pregunta con un poquito de mala intención? Los funcionarios que estaban alrededor de Alberto, que supuestamente estaban al pie del cañón, en la batalla diaria, porque te contaban eso, nosotros acá, no, nosotros estamos poniendo el cuerpo a esta situación, vamos al conurbano, estamos al tanto de los respiradores, que estamos peleando. Cuando iban a la Casa Rosada y Alberto estaba 3, 4 horas así desaparecido, reunido, ¿no decían nada? Digamos, yo me imagino, ¿se dio alguna situación de: hola Alberto, soy el ministro de Salud de Córdoba, estamos preocupadísimos, venite a la Casa Rosada? Sentado en la Casa Rosada esperando horas mientras Alberto estaba reunido tomando cerveza con alguna amiga. Yo ayer hablaba con funcionarios que me daban cuenta de esto, de que más de una vez un funcionario, un primer ministro, ¿no? Preparado un ministro, no un ministro provincial, que tampoco estaría bien que espere, pero un ministro, el propio Alberto Fernández, esperaban largas horas en el recibidor, esperando ser atendidos por el presidente, y el presidente estaba en una. ¿Eran hechos aislados? No, eran frecuentes. De allí el apodo que se popularizó y que en realidad el propio Alberto Fernández arrastraba desde esa época, incluso antes, mayo del 2020, yo en diálogo con un referente del oficialismo en ese momento, me daba cuenta de este apodo, ¿no? Lo cual lo repetí en este canal, Amalia Granata, en esta semana. Yo hablé ayer con Amalia y la lógica de Amalia era la misma que podía tener yo. Si sabían de esas irregularidades de Alberto Fernández, de sus infidelidades, vamos a decirlo claramente, de las correrías de Alberto Fernández, no sabían que existían episodios de violencia, porque sabían no solamente lo que hacía Alberto en Casa Rosada, donde entraban y salían ministros, sabían lo que hacía Alberto en Olivos, ¿no? Es imposible no saber, porque no hay un solo momento en el que el presidente esté solo. Y hay muchos lugares
que por cuestiones de seguridad hay cámaras, no tienen punto ciego. O sea, es imposible estar a solas. Estás sumamente expuesto. O sea, había mucha gente que lo sabía y miró para otro lado. Y vuelvo a lo que estaba conversando con los chicos en el pase. Si esto hubiera pasado en un momento donde en la Argentina no hubiera pasado nada, que hubiésemos tenido un momento de bonanza económica, que la ecuación hubiera, la educación hubiera estado en los principales puntos. Si éramos Suecia, sigue estando mal. Hubiera estado mal. Pero recordemos que mientras todo esto pasaba, las escuelas estaban cerradas, nosotros estábamos encerrados, las fábricas estaban cerradas, no podías visitar a un enfermo, no podías abrazar a un familiar, no podías enterrar a un muerto, no podías hacer nada de todo eso, porque esta persona había decidido que vos no podías hacer nada de eso. Por eso es aún más grave. Es aún más grave todavía, porque mientras él hacía esto, todas estas cosas, toda esta seguidilla de cosas, ¿no?, a nosotros nos perseguían por orden de él. Él se paraba en una conferencia de prensa, levantaba el dedito, nos miraba y nos decía: se terminó la Argentina de los vivos. Yo voy a ir detrás de todos los que no respeten la ley, porque la ley soy yo. Y yo determiné que vos te vas a quedar encerrado hasta que yo diga. Que vos no vas a poder ir al colegio hasta que yo diga. Que vos no vas a poder ver a tus familiares hasta que yo diga. Que vos no vas a poder enterrar a tus muertos hasta que yo diga. Vas a poder ir al casino, porque había protocolos para ir al casino, no para ir al colegio, pero había protocolos para ir al casino. Y en el mientras tanto, él se reunía, él coqueteaba, él seducía. Los casinos eran de sus sponsors. Estoy sorpresa. Estoy sorpresa. Bueno, por supuesto este tema da para mucho más. Es probable que mientras estemos haciendo el programa haya muchísima más información, pero es muy interesante volver a ver la película desde el principio y acordarnos qué pasaba en el país mientras él hacía estas cosas. Porque lo que pasaba en el país no pasaba mágicamente. Todas estas cosas pasaron en el país por decisiones que él tomó. Él y todos los que tenía alrededor. Los que le decían: sí, Alberto. O los que le decían: no pasa nada, Alberto. O los que le decían: tranquilo, Alberto, yo no vi nada. ¿Cuáles son los más peligrosos de todos esos? Bueno, mientras tanto hay un país que hay que resolver, ¿no? Y hay que sacar adelante, y hay una herencia tremenda, porque esto no es gratis, por supuesto, todo lo que nos pasó. Y acá estamos todavía peleándole a la inflación. Nos preocupamos.